Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, gracias te damos en esta tarde tan hermosa por la rica y abundante bendición que nos das de estar aquí, en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque es por tu gracia y por tu voluntad que nos permites estar aquí y escudriñar tu palabra santa. Queremos rogarte en el nombre de Jesucristo, porque sea tu Santo Espíritu el que nos guíe. Que seas tú, Señor, el que habla a nuestras mentes y a nuestros corazones. Que no seamos nosotros, que no sea yo, Señor. Limpia mi mente, mi corazón y mi boca, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, ¿cuántas horas tengo? 2. Amén. Hermanos, cuando hablamos de pecado, como cristianos, como hijos de Dios, cuando hablamos de pecado, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Cuando hablamos de pecado, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra cabeza? Quizá puede ser que recordemos algunos de los pecados más escandalosos. Quizá puede ser que recordemos a ciertas personas, como comúnmente le llamamos dentro de la iglesia, a los del mundo, ¿no? Y cuando mencionamos la palabra pecadores, ¿qué se nos viene a la mente? Pues quizá pienso en mi vecino, quizá pienso en mi amigo, quizá pienso en mi familiar, quizá pienso en alguna otra persona, menos en mí, o menos en la iglesia, porque decimos que los que estamos aquí somos santos. Pero quizá hablar de pecado, hablar de pecador, es una palabra que quizá se ha vuelto un tanto común en nuestro lenguaje cristiano. Y quizá hablar de pecado lo relacionamos inmediatamente con gente que no pertenece a la iglesia. Quizá también recordemos algunos de nuestros pecados pasados, los que hemos sido rescatados por la gracia de Dios y hemos sido llamados a una vida santa y hemos alcanzado la salvación por la gracia de Dios. Quizá nos remontamos a pecados que hubiésemos cometido en el pasado. Y quizá alguno de ustedes dirá: yo era un borracho, yo era un mujeriego, yo era un alcohólico. Y comenzamos a hacer una lista grande de pecados o de pecadores. Algunos han tenido la osadía de clasificarlos: los pecados de primer grado, los pecados de segundo grado y los pecados de tercer grado. Aquellos de los que casi nadie se da cuenta, o que no son tan graves, que no son tan gravosos. Aquellos pecados que quizá pasan desapercibidos. Los pecados, dicen algunos, los pecados que realmente necesitan ser perdonados son aquellos que causan un daño a la sociedad. Son aquellos que causan un conflicto en la sociedad o un conflicto en la iglesia. Pero ¿qué hay de aquellos pecados que son llamados también pecados de omisión? Pecados que no podemos ver, pecados que no podemos quizá palpar, que se tienen en el interior, que traemos en el corazón, que constantemente estamos maquilando. ¿Qué hay con esos pecados? Como humanos tenemos debilidades y nos inclinamos, como dice la palabra santa, como dijo el apóstol Pablo, estamos inclinados de continuo ¿a qué? Al mal, a hacer lo malo. Y decía el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad, de esta carne, de esta humanidad? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Miserable de mí. El enemigo, hermanos, como dice la misma palabra santa, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando un animal de caza va a atrapar alguna presa para alimentarse, no siempre usan la misma estrategia. El león no siempre utiliza la misma estrategia. A veces se esconde en un lugar, a veces en otro, a veces tiene que correr, a veces tiene que esperar. Así es el enemigo. Así es el enemigo.
Con algunos, inmediatamente los atrapa. Con algunos tiene que esperar. Con algunos es más paciente. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Incitando a caer. Incitando al hombre, al ser humano, a caer en pecado, a rebelarse contra Dios. ¿Qué es el pecado? Alguien que me diga, ¿qué es el pecado? Es la transgresión, la falta de conformidad con la ley de Dios y la transgresión de ella, dice la pregunta 14 del Catecismo Menor de Westminster. El pecado es todo aquello que está contra la voluntad de Dios. Y el enemigo constantemente está allí buscando cómo hacernos transgredir, faltar a la ley y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, el pecado es el enemigo a vencer. Ese es el tema de esta tarde. El enemigo a vencer. El enemigo a vencer es ese pecado. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, que abundaba en ellos el Espíritu Santo y que era algo visible, que se demostraba. Y dice la palabra de Dios que estaban contentos, que estaban unánimes, que partían el pan, que compartían sus bienes, que vendían los que tenían propiedades para darle a los que no tenían. Así lo dice la palabra santa. Voy a rogarles que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Primero a los Corintios 11. Y algún hermano, por favor, que le dé lectura al versículo 17 y 18. Primera carta a los Corintios 11, versículos 17 y 18. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mas en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Amén. Dice la palabra santa que esa imagen de la primera iglesia que se tenía se había ya distorsionado. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios que los invita a corregirse, porque cuando se congregan lo hacen con divisiones, lo hacen en contienda. Dentro de la iglesia de Jesucristo, desafortunadamente, ese enemigo a vencer, que es el pecado, puede introducirse. El enemigo a vencer puede introducirse dentro de la iglesia. Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, hay iglesias locales, que pueden llegar a desaparecer a causa del pecado. Recordemos que Jesucristo ama al pecador, pero no al pecado. Jesucristo ama al pecador, pero no al pecado. Así que no tratemos de justificar nuestros actos pecaminosos creyendo que Dios va a tener siempre compasión de nosotros. Dice la palabra santa en el libro de Apocalipsis, en la recomendación y la predicación a las 7 iglesias, hace una lista, si ustedes recordarán, y si no, se los dejo que lo lean por favor en sus casas. Hace una lista de las cosas buenas que las iglesias tienen, pero después le dice, pero tengo contra ti, ¿sí? ¿Recuerdan? Pero tengo contra ti que has manchado tus vestidos, pero tengo contra ti que eres tibia, que no eres fría ni caliente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, retén lo que tienes, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti. No se está refiriendo a la salvación, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La salvación, cuando el Señor te la dio y tú tienes la seguridad como cristiano, como hijo de Dios, de ser salvo, tienes la salvación y la vida eterna asegurada. Pero como iglesia, dice la palabra santa que necesitamos corregirnos, porque ese enemigo a vencer, que es el pecado, puede introducirse allí. Puede venir y arrebatar lo que está preparado para el Señor. Vendré pronto a ti. ¿Qué tipo de pecados puede haber dentro de la iglesia? Dice la palabra santa en el pasaje que nuestra hermana acaba de leer, que había división. Y cuando hablamos de división dentro de la iglesia,
Quizá nos imaginamos que la iglesia se tuvo que cerrar, que salieron 2 iglesias, o 3, o 4, o 5, de una iglesia que se dividió porque unos hermanos se rebelaron y se fueron. Y es lo que nos imaginamos quizá cuando hablamos de división dentro de la iglesia. Pero ¿qué otro tipo de división puede haber? Quizá una división en pensamiento. Quizá una división en cuanto a lo que yo creo tiene que ser lo correcto. Porque si los hermanos no están de acuerdo con lo que yo creo, entonces ellos están mal. Y muchas veces no analizamos la situación a la luz de la palabra santa. Y eso genera división. Eso genera división porque de pronto ya vemos que en la iglesia tenemos un grupito de hermanos por allá, otro grupito de hermanos por acá y otro por allá. Y cada uno con su propia ideología. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, que algunos, queriendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántas veces como cristianos llegamos a cometer ese error? Llegamos a cometer ese pecado de querer ser sabios o creyendo ser sabios, creyendo tener la razón, nos hacemos necios. Y comenzamos a tener división y problema entre los mismos hermanos. Recuerden que la palabra santa, la palabra de Dios, es para nosotros. Primero que nada es para nosotros, para los hijos de Dios. Es necesario, hermanos, entonces, que analicemos qué es lo que en mi vida, en mi corazón, en mi mente, está obstruyendo esa relación íntima con Dios y con la iglesia. ¿Qué es lo que como hijo de Dios, como cristiano y como iglesia nos está impidiendo avanzar, nos está impidiendo crecer, nos está impidiendo progresar? ¿Será que somos individualistas? ¿Que no nos portamos quizá como una iglesia? Y que cada uno de nosotros está teniendo su propia ideología, su propia razón, de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que yo creo que es correcto, de acuerdo a mi interpretación bíblica. Es necesario, hermanos, que volvamos a la palabra santa. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Santiago capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¡Qué fuertes palabras! ¡Qué fuertes palabras! Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Vean cómo es algo gravísimo. Tener celos, tener contención, tener ira, estar enojado, estar, como se dice por ahí, contrapunteando la opinión del otro. Dice la palabra de Dios que esto no desciende de lo alto, sino es terrenal, es carnal, animal. ¿Cómo actúa un animal? ¿Con raciocinio? Por instinto, ¿no? Y así lo compara Santiago. Y dice, esto es animal y diabólico. Esto es algo fuerte, hermanos. Es algo que como cristianos debemos analizar, debemos atesorar el consejo divino y escuchar el consejo de Dios de cómo debo yo de comportarme, de cómo debe de ser mi comportamiento, de cómo debo yo actuar en el reino de Dios para el extendimiento del mismo. En ocasiones llegamos a culpar a Dios, pues es que Dios lo permitió. Yo estoy en tal o cual pecado o tal o cual situación o en tal o cual condición dentro de la iglesia, quizá apático, quizá serio, quizá sin participar. Pues es que Dios así permitió que fueran las cosas. Nos atrevemos a culpar a Dios. Nos atrevemos a echarle la culpa a Dios de nuestras malas acciones, de nuestras malas actitudes, incluso de nuestro pecado. Pues es que yo cometí este pecado, pues es que Dios lo permite. Pues ¿para qué me pone el Señor la tentación ahí si sabe que soy débil? Nos hemos atrevido quizá a culpar a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el pasaje que leímos hace un principio.
hace un momento, perdón, versículo 13 del capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quién es el culpable? Nosotros. Nosotros somos seducidos, somos atrapados y somos atraídos a cometer pecado. Y hoy día, hay muchas tendencias, hay muchas ideologías humanistas, filosóficas, sociales, del comportamiento del ser humano. Y ya no se puede decir, por cierto, no podemos decir, por ejemplo, del hombre, ¿no? Porque ya no falta por ahí la activista feminista que diga, no, ¿cómo del hombre? También de la mujer. Por eso decimos del ser humano. Y hay un comportamiento muy distorsionado que no va acorde a la palabra santa, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones, en muchas de esas ideologías o pensamientos que muy de moda están hoy en la Ciudad de México, por cierto, como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces somos atrapados, somos seducidos y caemos. Y de pronto esa ideología se viene a introducir a la iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que escuchamos, pero con lo que apropiamos y con lo que traemos, con lo que enseñamos, con lo que platicamos en nuestras casas. Sobre todo los que tenemos la bendición de tener hijos pequeños o adolescentes, tengamos mucho cuidado. Porque luego nos llegamos a preguntar, ¿y por qué mi hijo llegando a la juventud se alejó de la iglesia? ¿Por qué será que mi hija ya no quiere ir? ¿Por qué será que mi hijo? Muchas veces los culpables somos nosotros. Y queremos culpar a Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no ser seducidos, para no encontrarnos con una iglesia vacía, con una iglesia tibia, como consecuencia de nuestra concupiscencia, como consecuencia de nuestra necedad. En segundo lugar, el enemigo a vencer nos puede llevar al límite. Nos puede llevar al límite. Dice la palabra de Dios en el versículo número 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Y dice la palabra santa en otra parte que la paga del pecado es muerte. Y lo ratifica Santiago. Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. Ese enemigo llamado pecado, que se puede introducir a la iglesia, que se puede introducir en nuestra vida, que se puede introducir en nuestro hogar, puede llevarnos al límite de la muerte. ¿Pero qué muerte? Si yo he pecado mucho y no me he muerto. ¿Qué muerte? La separación de Dios. Si hay algo terrible que puede pasarle al ser humano, y más siendo ya conocedor de la palabra santa, si hay algo terrible que nos pudiese pasar, hermanos, es separarnos de Dios, estar alejado de Dios. Hay un canto que dice por ahí, muy hermoso: podrá faltarme todo. ¿Sí lo recuerdan? Podrá faltarme todo, pero si te tengo a ti, Señor, no me falta nada. Esa debe de ser nuestra actitud siempre, nuestro pensar, nuestro sentir. Pero ¿qué pasa cuando el pecado comienza a invadir nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón? Y entonces el lugar que Dios tiene o debe tener en nuestro corazón comienza a ser desplazado por nuestra necedad, por nuestra concupiscencia. Dios nos pide santidad, pureza, una relación íntima con Él. ¿Cómo era la relación que tenía Adán y Eva con Dios? Era íntima, era personal. Tan así que escuchaban la voz de Dios audible. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Escuchaban la voz de Dios. Y entonces cuando el hombre cae en pecado, dice la palabra santa que el hombre se esconde porque tiene miedo de la presencia de Dios. Sabe que ha fallado, sabe que ha cometido pecado. A veces así somos.
Nos escondemos de Dios. En lugar de acercarnos a Él, reconocer nuestro pecado, preferimos escondernos. Y decimos, Señor, es que tuve miedo de ti. Tuve miedo de ti y me escondí. Porque sé que el pecado me aleja de ti. Porque sé que el pecado me separa de ti. Usted y yo, como hijo de Dios, tenemos ese conocimiento. No podemos decir, es que no sabía. Es que yo no sabía que si comenzaba a tener esas actitudes, que si comenzaba yo a negarme en el trabajo de la iglesia del Señor, que si comenzaba yo a tener esa actitud frente a la iglesia, es como si tuviera esa actitud frente a Dios mismo. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque ese enemigo comienza a atacar individualmente, queriendo desanimarnos, queriendo desanimar lo que eres tú, lo que soy yo. Y te dice en tu mente, en tu corazón, y quizá a través de alguna otra persona, pero si tú no puedes, ay, ¿a poco tú tienes la capacidad? No, tú no te metas en esos problemas, que te están invitando a participar en un ministerio dentro de la iglesia. No, es un problemón, hermano. Yo mejor te recomiendo que mejor les digas a los hermanos que no, porque mira, yo estuve y el año pasado, fíjate que tuvimos estos, mejor déjalo, no aceptes. Dile que no a Dios, dile que no a Dios. El enemigo a vencer se introduce en la iglesia. ¿Y saben qué? Nos puede llevar al límite de la muerte, al límite de la separación, al límite de ya no tener esa íntima relación con Dios, porque nos desanima, porque nos incita a no participar, a no asistir. Cuidado, hermanos, ciertamente Dios es misericordioso. Y dice la palabra santa, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios es misericordioso. Y su misericordia se renueva cada mañana, cada día, para con los que le aman. Pero también dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Escuchen con atención lo que dice la palabra santa. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, a los que son cristianos, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios en el que creemos, hermanos, no es un diosecito, no es una imagen, no es un idolito. Es un Dios fuerte, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. No es cualquier Dios, no es una persona, no es un simple rey terrenal, no es un simple sacerdote terrenal, no es un simple profeta que por ahí se levantó y dijo cosas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y ese Dios en el que usted y yo creemos no es cualquier Dios. Dice la palabra santa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cualquiera que poniendo las manos en el arado mira para atrás, no es digno del Señor. Así lo dice la palabra santa. Así que, hermanos, tengamos siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente a quién servimos, en quién hemos creído. Y no porque usted haya querido, dice la palabra santa que nosotros la amamos, porque Él a nosotros nos amó primero, porque Él tuvo bien llamarnos. No encontró algo extraordinario en mí, no porque dijo, ay, este está bonito, gordito, chaparrito, este lo voy a llamar. No, sino porque tuvo gracia,
Nada más eso. Hallamos gracia ante sus ojos. Entonces, valoremos y apreciemos esa gracia inmerecible, por cierto, de Dios para con nosotros. Disfrutemos, vivamos en unidad, en comunión, en santidad, con nosotros mismos, con nuestra familia, con la iglesia de Jesucristo. Porque qué hermoso es ver que la iglesia de Cristo trabaja, participa, se reúne, convive, se ríe, se alegra. Y qué triste es ver que la iglesia de Cristo se divide, se entristece, se enoja, pelea. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo será hoy en día la iglesia? ¿Cómo estaremos viviendo, hermanos, como iglesia? El mismo pueblo de Israel en algún momento dijo: todo lo que nos diga Jehová, eso haremos. Todo lo que nos diga Jehová, eso haremos. ¿Y qué pasó? Cuando de pronto Moisés subió al monte a recibir las tablas, y cuando regresó, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Idolatrando ya a una imagen que ellos habían creado. Dice la palabra de Dios que el Señor mató a 3,000 hombres. ¿Qué podemos esperar nosotros? Hermanos, necesitamos urgentemente, como iglesia, como cristianos, venir al arrepentimiento. ¿Sí? A usted, hermano, cristiano, creyente en Jesucristo. A mí. Necesitamos venir al arrepentimiento. Ese Dios vivo, ese Dios poderoso, ese Dios en el que usted y yo creemos, el que nos rescató por su pura gracia, te puede levantar. Te puede levantar de donde estás. Dice la palabra santa que Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que si estás cansado, que si estás triste, que si estás angustiado, que si estás con un peso aquí, el Señor te levanta, te reanima, te revive, te fortalece, pone tus pies sobre la peña y te da fuerza, te da estabilidad. No te va a dejar ahí hundido, pero ¿sabes qué? Tienes que venir humillado a Él. Dejar atrás el orgullo, la vanidad, el egoísmo. Con todo el corazón, con toda sinceridad. Y entonces el Señor te va a restaurar. Si mi pueblo se humillare. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? Y orare. O sea, me pide. Y se humillare. Y se volviere de sus malos caminos. O sea, no nada más es venir a la iglesia, orar, humillarse y decir: Señor, pues te pido que vuelva a tu camino. Y se volviere de sus malos caminos. Que tuviera acción. Que decidiera. No nada más decir: pues Señor, pues ahí tu voluntad. Si quieres que me aleje del pecado, pues aléjame. Si no, pues ya tú sabes. Y se volviere de sus malos caminos, dice la palabra. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y no nada más perdonaré sus pecados, sino que sanaré su tierra. Lo sanaré a Él. Le daré felicidad, le daré abundancia. ¿Y saben qué? Ustedes lo deben de saber, hermanos. La abundancia que el Señor nos da, la bendición que el Señor nos da, no es una bendición mediocre. El Señor cuando nos da en abundancia. Y no hablo únicamente de lo material, hablo de lo espiritual. Hablo del corazón, porque muchas veces cuando hablamos de bendiciones, lo primero que nos imaginamos es: el Señor me está bendiciendo porque traigo un carro nuevo, el Señor me está bendiciendo porque ya me compré una casa, el Señor me está bendiciendo porque tengo un buen trabajo. Y lo relacionamos con las bendiciones. Y al hermano casi no lo bendice el Señor porque pues, como que no tiene un buen trabajo, es más, no tiene trabajo. Y relacionamos las bendiciones con lo material. Las bendiciones de Dios son más espirituales. ¿Y saben qué? Tenemos que aprender a identificar y a disfrutar esas bendiciones de Dios, a gozarlas y agradecerle a Dios.
Porque la palabra dice que Él, como buen padre, siempre está al cuidado de sus hijos. Pero tenemos que venir al arrepentimiento. Tercero y último lugar, el enemigo a vencer puede ser derrotado. Dice el versículo número 16 de nuestra lectura: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no se equivoquen. Toda buena dádiva, toda gracia y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. No es de ti, no es que tú lo quieras hacer, no es que de ti dependa, depende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No se arrepiente. Y después sigue diciendo: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él es la luz. Él es la luz que resplandece en las tinieblas. Hasta es el texto emblemático del escudo de la Iglesia Nacional Presbiteriana. La luz en las tinieblas resplandece. Y eso es lo que creemos, eso es lo que profesamos y eso es lo que aceptamos. Que la luz de Dios resplandece en las tinieblas, en nuestras tinieblas. Porque repito, muchas veces cuando hablamos de tinieblas, de pecado, pensamos en los de allá afuera. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es para nosotros. Para usted y para mí. Y en mis tinieblas, en mis angustias, en mis tribulaciones, en mis pruebas, en mis luchas, en mis cargas, la luz de Dios resplandece. Y resplandece grandemente. Es necesario, hermanos, que creamos, que le creamos a Dios. Es necesario que atendamos a la voz de Dios. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la clave. La obediencia a Cristo. ¿Qué tanto nosotros estamos sujetos a Cristo? ¿Qué tanto nosotros estamos sujetos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida? Ciertamente, como seres humanos, estamos inclinados de continuo al mal, al pecado, y está palpable allá afuera. Pero en la medida que nosotros estemos sujetos a Cristo, hermanos, en esa misma medida nosotros vamos a gozar de una íntima relación con Dios y de una paz, hermanos, que de verdad no se compara con nada. Es necesario, hermanos, entonces, que experimentemos y que gocemos de esa paz, de esa sanidad, de esa salvación que Dios nos da y que nos da gratuitamente. Dios nos ha dotado de una armadura, según Efesios 6. Y les recomiendo que lo leamos constantemente. ¿Qué armadura es la que Dios nos ha dotado, la que nos ha dado? ¿De qué nos ha cubierto el Señor? ¿Cómo me ha protegido Dios para poder combatir contra todas esas acechanzas, contra todos esos enemigos que tengo que vencer? Y el Señor nos ha armado bien, pero ¿saben qué? Muchas veces no tenemos la intención, por lo menos, de escudriñar la palabra santa. Necesitamos, hermanos, acudir siempre al consejo divino. La palabra de Dios, dice la misma: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo los invito, hermanos, a que vengamos al arrepentimiento. Cada uno de nosotros, hagamos un análisis de conciencia del corazón. ¿En qué le he fallado a Dios? ¿Qué actitudes he tomado que me han alejado de Dios y que incluso han impedido el crecimiento del reino de Dios? Más allá de aportar,
quizá hemos sido impedimento. Y sí tenemos que reconocerlo. Porque a veces decimos, no, ¿cómo creen? Si yo soy anciano, si yo soy diácono, si mi papá es pastor, si yo vengo de una familia cristiana de años, ¿cómo creen que yo? Necesitamos reconocer nuestra condición, hermanos. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa y venir al arrepentimiento. ¿Y saben qué? El Señor va a escuchar tu clamor. Va a escuchar nuestro clamor y entonces va a perdonarnos y va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestra vida. ¿Y saben qué? Vamos a crecer. No para la gloria de la iglesia, no para la gloria de un presbiterio, no para la gloria de un pastor, para la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él, solamente a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga, hermanos.